Este es el foro romano donde se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma, por lo que tenía templos, arcos triunfales, lugares de reunión y la curia, que era la sede del Senado. Con el paso del tiempo, algunos edificios se convirtieron en iglesias, como lo demuestra la cúpula que se ve entre las ruinas. A la derecha, un templo del siglo II convertido en la iglesia de San Lorenzo, y a la izquierda, otra iglesia que se levantó sobre la cárcel mamertina. Aquí vemos nuevamente la curia y el templo de Antonino y Faustina convertido en la iglesia de San Lorenzo, y al fondo, la cúpula de la iglesia de San Lucas. En esta otra vista, se observa la cúpula y la fachada de la iglesia de San Lucas, y a su lado izquierdo, la iglesia de paredes color naranja es la que se levanta sobre la cárcel mamertina donde estuvo San Pedro. Hacia allá nos dirigimos. Los letreros indican San José de los Carpinteros y cárcel mamertina, que como lo vamos a ver, son dos edificaciones sobrepuestas. Ya estamos a unos pasos del lugar, y solo de imaginar que por estos lugares caminaron los césares y muchos santos mártires, nos llenamos de emoción. En este edificio anexo a lo que fue la cárcel, un letrero indica que ya estamos llegando. Justo donde se ven las escaleras, inicia el espacio de la antigua cárcel romana. Pasaremos primero frente a ella para ver la inscripción Mamertinum en la parte central y para observar cómo sobre la cárcel se construyó la iglesia de San José de los Carpinteros entre 1540 y 1663 por la Congregación de los Carpinteros, primera iglesia dedicada a San José en Roma. En italiano, prisión de los santos apóstoles Pedro y Pablo Mamertinum, posiblemente la cárcel más antigua de Roma, cuyo nombre se derivó del dios Marte, ya que su templo estaba en sus cercanías. La cárcel estaba en la oquedad de una roca y tenía dos niveles, como se puede ver en este esquema. En el superior se encontraban los guardias, y en el inferior, llamado Tullianum, los presos que eran bajados a través de este pequeño agujero. En la época romana no existía la pena de prisión. El lugar era para quienes esperaban ser juzgados o la ejecución de la sentencia, fuera un castigo corporal o la muerte, y en este lugar hubo muchas ejecuciones. Estos otros esquemas nos muestran el nivel de la calle y el pequeño agujero para el descenso. Salustio, el historiador de Roma, lo describió así. Contiene una sala inferior llamada Tullianum que se hunde a 12 pies bajo tierra. Está cerrada por muros espesos y cubierta de una bóveda de piedra. Es un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto era algo espantoso y horrible. Este esquema nos muestra el nivel de la iglesia del siglo XVI. Debajo, una pequeña capilla con un crucifijo. En un nivel inferior, la cárcer o cárcel donde el Papa Silvestre, en el siglo IV, creó la capilla de San Pedro in Carcere, y hasta abajo,
el Tullianum. Como se puede ver, hay 4 espacios superpuestos: la iglesia de San José en la parte superior, la capilla del Crucifijo, la capilla de San Pedro in Carcer y en la parte más profunda, el Tullianum. Ya entendido este esquema, podemos ver la iglesia desde el exterior, pero desde afuera no se ve la capilla del Crucifijo que está entre la iglesia y la cárcel, ni tampoco el Tullianum, que está bajo el nivel de la cárcel. El interior de la iglesia superior es de estilo barroco y se ve así en la zona del altar. Es muy utilizada para matrimonios. Y se ve así hacia la entrada. En la parte inferior se han encontrado frescos antiguos como este, en el que Cristo abraza a San Pedro. Esta es la capilla del Crucifijo que se encuentra en el nivel inferior inmediato. Ahora descendemos a la zona de la cárcel que se convirtió en la capilla de San Pietro in Carcere o San Pedro en la cárcel. Tiene un pequeño altar donde se puede celebrar la Santa Misa. El altar tiene mármoles de colores al estilo italiano y en la pared, detrás de una reja, una hornacina con los bustos de San Pedro y San Pablo. Este altar es un homenaje a ambos apóstoles que estuvieron en prisión tanto en Israel como aquí, en Roma, donde sufrieron el martirio. Al lado derecho, una lápida en mármol con el texto en latín: Cárcel Mamertina, subterráneo Tulliano. Aquí murieron víctimas de los triunfos de Roma, y menciona a algunos de los más importantes enemigos de Roma que después de desfilar como prisioneros en el Foro Romano, fueron ejecutados en esta prisión. En el piso, cubierto por una reja para evitar accidentes, está el orificio por el que bajaban a los presos mediante cuerdas que hacían pasar bajo sus brazos. Este orificio era la única entrada de luz, ventilación y comunicación. Si quitamos la reja, podemos observarlo mejor y también, al fondo, el lugar donde la tradición afirma que surgió una fuente para que Pedro pudiera bautizar a sus custodios. Así se ve el orificio desde el Tullianum, la parte inferior. Pero antes de visitar esta parte, regresamos un momento al piso superior para que tengas una última vista general y veas las escaleras que se han abierto para poder descender, porque sería complicado hacerlo como lo hacían los prisioneros.
En esta fotografía especial puedes ver el orificio, al fondo la escalera para descender a este nivel y a la izquierda la que baja. Y ahora sí, descendemos. Ya en el Tullianum, entre todas las piedras ordinarias, llama nuestra atención una placa de mármol al fondo con una inscripción en italiano. El texto dice: esta es la columna donde, estando amarrados los santos apóstoles Pedro y Pablo, convirtieron a los santos mártires Proceso y Martiniano, custodios de la cárcel, y a otros 47 a la fe de Cristo, a quienes bautizaron con el agua de esta fuente que brotó milagrosamente. Esta inscripción explica por qué desde hace mucho tiempo, tanto la columna como el lugar donde surge agua se consideran objetos sagrados o reliquias. Así se ve la columna sin la protección metálica, y casi frente a ella, en el piso, el lugar donde, según la tradición, brotó el agua para el bautismo de los custodios. Muchos grupos de peregrinos celebran aquí la Santa Misa sobre una mesa o altar, uniéndose en oración por los cristianos encarcelados o perseguidos. Para custodiar el Santísimo Sacramento, se colocó un sagrario con un relieve dorado que muestra a Pablo encadenado levantando las manos en signo de oración y predicación, y a Pedro bautizando a los custodios de la cárcel Proceso y Martiniano. Aquí podemos ver una fotografía con la columna protegida, la fuente enmarcada y el altar con la cruz invertida para recordar que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Finalmente te comento que en otra iglesia de Roma se conservan, como reliquias, las cadenas con las que Pedro estuvo en la cárcel, pero eso será motivo para otro video.